Hola, bienvenida, bienvenido a esta lectura del libro del Dharma. Seguimos todavía en la parte 1. Este libro se divide en 3 partes y cada parte contiene varios capítulos. El día de hoy vamos a leer el capítulo número 2 de la parte número 1, las 3 leyes de la percepción. Los seres humanos han escalado 8.848 metros hacia la cima del monte Everest, el lugar más alto de la Tierra. Han descendido 11.034 metros hacia el lugar más profundo de la Tierra, al fondo de la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico. Han viajado hacia el vacío infinito del espacio exterior y enviado una sonda espacial para volar por Plutón y sus lunas, Caronte, Nix e Hydra. En nuestra vida personal también continuamente tratamos de ampliar nuestros límites, pero siempre existe una frontera tan cercana a nosotros que rara vez pensamos en ir más allá. Cuando buscamos nuevas experiencias tenemos el hábito de salir al mundo, pero pocos se dirigen alguna vez en la dirección contraria para explorar el vasto territorio dentro de sí mismos. De este modo, cuando viajamos a otra ciudad o país, rara vez nos aventuramos lejos de donde verdaderamente estamos, nuestro estado de ser conocido. Lo que sea que vemos, escuchamos y olemos, lo interpretamos a través de nuestras perspectivas actuales. Si estamos preocupados por algo, nos llevamos nuestros problemas con nosotros. Al final, a donde sea que vayamos, nos encontramos con nosotros mismos. Por eso nuestros mayores viajes no son físicos, sino aquellos que ocurren dentro de nosotros, como cuando experimentamos un cambio profundo en la percepción, o cuando desaparecen algunos de los límites de nuestra percepción ordinaria. Así, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Explorar otro país o estilo de vida es únicamente valioso cuando conduce hacia algún engrandecimiento interior. La verdadera meta de cualquier viaje es mirar más profundamente hacia nosotros mismos. En este capítulo exploraremos nuestro propio mundo perceptual, que es por mucho el reino más importante que todos hemos heredado. Veremos cómo este es principalmente un reino de nuestra propia creación. Entender este reino a un nivel más profundo ayudará al lector a entender mejor el código del Dharma y a cómo aplicarlo. El ser y su mundo perceptual. Los textos de la India describen al ser como autorrefulgente, esto debido a que la conciencia brilla por medio de su propia luz e ilumina el mundo. Nosotros, la luz de la conciencia, somos más brillantes que el sol y que todas las estrellas, porque sin esa luz interna de percepción, nuestro mundo perceptual estaría lleno de una oscuridad inefable. El ser es la luz de las luces. Nosotros existimos en el corazón de nuestro universo perceptual. No observamos nuestro universo porque existe. Nuestro universo existe porque nosotros lo observamos. Si borras al observador consciente, todo lo que queda es energía en flujo, desprovista de significado o sentido. Somos nosotros quienes le damos sentido y propósito a nuestro universo. Nosotros decidimos si algo tiene valor o no, si es importante o no. Creamos el orden y el significado en nuestro mundo a través de las palabras y las ideas que hemos heredado y hemos aprendido a usar, las cuales son simplemente creaciones libres de la mente. Coloreamos nuestro mundo con nuestras actitudes y prejuicios. El mundo que conocemos y con el que estamos tan familiarizados es, en última instancia, un mundo que nosotros hemos creado. Cada uno de nosotros habita un mundo distinto. Lo que percibo en mi mundo diferirá de lo que alguien más perciba en el suyo. Cuando mi mundo perceptual empiece a encogerse y a colapsar con la vejez, puede que el suyo aún esté expandiéndose con la vitalidad y la confianza de la juventud. Cuando el mío esté lleno de sufrimiento o dolor, el suyo puede estar rebosando de felicidad y abundancia. Cuando el mío sea un páramo desolado, el suyo puede ser un valle fértil de oportunidades y esperanza. Dos personas pueden mirar exactamente la misma cosa y ver algo totalmente diferente. Esto se debe a que el mundo que experimentamos no es el único que existe, sino que hay muchos mundos posibles. Nosotros creamos el nuestro con cada pensamiento, con cada acto. Como remarcó el antropólogo Clifford Geertz, el hombre es un animal suspendido en la red de significados que él mismo ha tejido. Mediante la percepción dirigida hacia nuestro interior, podemos volvernos conscientes de la arquitectura escondida de nuestro universo perceptual.
nos volvemos conscientes del vasto y escondido mundo de posibilidades debajo de la superficie de la experiencia diaria y el tremendo poder que cada uno de nosotros tiene para darle forma a nuestro mundo. El único mundo que conocemos es el que percibimos, por eso, al alterar nuestra percepción, alteramos el mundo que conocemos. La arquitectura de nuestro mundo. Nosotros no somos simples observadores, somos creadores. En el Dhammapada, literalmente, el camino del Dharma, Buda por eso explica: lo que somos hoy viene de nuestros pensamientos de ayer, y nuestros pensamientos actuales construyen nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente, no hay pensamientos ociosos, con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Realmente no habitamos un mundo de rocas, árboles y otros objetos físicos. Nuestro mundo es más uno de insultos y elogios, amigos y competidores, símbolos de estatus, pérdidas y ganancias. Todas estas cosas son creaciones humanas, existen solo porque creemos en ellas. La felicidad y la aflicción, lo que nos agrada y desagrada, el deseo y el miedo también son productos de la mente. Como explican los textos de la India, estos no tienen existencia fuera de la mente. Nuestros mundos perceptuales aún así son distintos, están interconectados. Esto nos permite interactuar entre nosotros y compartir experiencias. Los conceptos y las categorías en común construyen una realidad consensuada. Nosotros en realidad nos creemos una versión particular de la realidad. Estamos de acuerdo con un conjunto particular de normas básicas, una historia en común, una perspectiva elemental. Pero es importante recordar que estas normas básicas no existen independientemente de nosotros. Existen en nuestro mundo porque nosotros las hemos integrado. Al entender cómo construimos nuestro mundo perceptual, seremos capaces de entender cómo podemos aplicar las enseñanzas del Dharma para mejorarlo. Los seres humanos pueden aprender a manipular los elementos de la percepción, tales como nuestros deseos, actitudes, el propósito y la dirección de la atención, transformándolos en herramientas poderosas para alterar la percepción a voluntad. Incluso un simple conocimiento de la forma en que estos crean nuestro mundo es suficiente para liberarnos parcialmente de su dominio. Lecciones del vagabundo millonario. Nacido en Boston alrededor del año 1812, James Henry Payne provenía de una de las familias más famosas de Massachusetts. Su abuelo, Robert Treat Payne, había sido uno de los firmantes de la Declaración de Independencia. El joven James había heredado una considerable fortuna y la había invertido cuidadosamente para convertirse en un acaudalado millonario. A lo largo de los años, sin embargo, James se volvió cada vez más tacaño. Escondió o invirtió toda su riqueza de tal manera que nadie la pudiera encontrar y pasó sus días en Nueva York en miseria y abyecta pobreza. Compraba una onza de té, reportó el New York Times en febrero de 1886. Después conseguía agua hirviendo de un restaurante para prepararlo, y esto, junto con unos trozos de pan duro, constituía, hasta donde se conoce, su comida. Dentro de la comunidad local, James era reconocido como extremadamente astuto, un hombre de un intelecto poco común, pero su apariencia y sus hábitos eran tan desaliñados que nadie jamás imaginaría que tuviera dinero. Solamente los socios de algunas firmas financieras exclusivas sabían quién era. Ellos lo llamaban el vagabundo millonario. Con el tiempo, los hábitos de tacañería de James se volvieron aún más extremos. En Nochebuena de 1885 apareció muerto en su pequeña y solitaria habitación. Había sido derribado por un camión en Broadway y estaba herido gravemente. Después de que le acomodaran su pierna rota, había rechazado un doctor para el tratamiento posterior, insistiendo que no podía pagarlo. Al final, James fue víctima de su propia actitud en la vida. Casos inusuales a menudo ofrecen una revelación inusual. Nos ayudan a ver lo que normalmente está escondido a nuestra vista. Bajo estándares ordinarios de contabilidad, James y otros como él son millonarios, pero en su mundo perceptual son pobres. Su mundo empobrecido es tan real para ellos como nuestro propio mundo lo es para nosotros. Adoptamos nuestro propio conjunto de hábitos y actitudes inconscientemente y sin cuestionarlos. Con el paso del tiempo se osifican y se vuelven más difíciles de alterar y también más invisibles para nosotros. Aquellos que son capaces de elegir su actitud poseen gran poder y libertad interior, tienen el potencial para actuar extraordinariamente.
Viktor Frank, un sobreviviente de Auschwitz y de otros campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, describe a la gente de este tipo. Nosotros, quienes vivimos en campos de concentración, podemos recordar a los hombres que caminaron por los refugios consolando a los demás, regalando su último pedazo de pan. Puede que hayan sido pocos en número, pero ellos son prueba suficiente de que todo le puede ser arrebatado a un hombre, menos una cosa, la última de sus libertades humanas: elegir su propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias dadas, elegir su propio camino. Cada uno de nosotros tiene la habilidad para crear su mundo, pero hemos olvidado nuestro potencial y estamos viviendo una pequeña historia humana. Al igual que James Henry Payne, estamos sentados sobre una gran riqueza escondida, pero actuamos como si estuviéramos empobrecidos. Nuestra riqueza olvidada es nuestra habilidad de vivir con intención, de alterar el mismo diseño de nuestro mundo perceptual. Entendiendo la primera ley. Los textos ancestrales de la India, tales como el Bhagavata Purana, explican claramente cómo el mundo que percibimos emerge de nuestro estado de ser. La percepción es creativa. Me voy a referir a esto como la primera ley de la percepción. Cuando observamos el mundo a través de nuestra percepción externa, pensamos que lo vemos como es, pero en realidad lo vemos como lo hacemos, en un revelador autorretrato. Sí, por ejemplo, veo a alguien devastado por una enfermedad y mi respuesta es miedo o repugnancia. No he definido al individuo frente a mí, me he definido a mí mismo. Cuando vemos algo que nos pone nerviosos o nos provoca una respuesta visceral, esto nos dice algo sobre nosotros mismos, revela una verdad más profunda. Todo lo que nos irrita de otros, observó Carl Jung, nos conduce a un entendimiento de nosotros mismos. No vemos las cosas como son, las vemos como nosotros somos. De este modo, cuando juzgamos, nuestros juicios dicen más sobre nosotros que sobre la persona o situación que estamos juzgando. Olvidamos, como lo dijo Paul Valéry, que nada nos expone o muestra ingeniosamente más nuestras debilidades que la actitud de pronunciarnos sobre nuestros semejantes. Cuando juzgamos, definimos solamente a una persona, a nosotros mismos con todas nuestras debilidades, incluyendo la necesidad de juzgar. Si alguien no nos agrada es porque reconocemos algo de él en nosotros. Lo que no es parte de nosotros no nos perturba. La manera como vemos el mundo dice volúmenes sobre nosotros. La primera ley de la percepción tiene implicaciones importantes. Si creamos nuestro mundo perceptual tal y como vivimos, entonces al incorporar el Dharma en nuestra vida, lo manifestaremos en nuestro mundo. Como explican los textos de la India, si el gobernante de un territorio es un rey o reina del Dharma, entonces el Dharma también estará presente por todo el reino. El Dharma dentro de nosotros se refleja afuera, se convierte en el principio organizador en la construcción de nuestro mundo. La segunda ley de la percepción. Los textos de la India enseñan que nuestro estado de ser determina cómo percibimos el mundo, y de la misma manera, en lo que fijemos nuestra percepción reiteradamente, en eso nos convertimos. En otras palabras, asumimos las cualidades de lo que dejamos que nuestro corazón y nuestra mente absorban. Este principio se expresa en un antiguo proverbio que se encuentra en varias tradiciones de una forma u otra y ha sido transmitido de generación en generación. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. El universo es como un gran espejo. La manera en que lo vemos, así nos verá a nosotros de vuelta. Esta es la segunda ley de la percepción. Nuestro estado de ser refleja en el mundo. Si somos temerosos, lo que veremos alrededor de nosotros son cosas que nos causan más miedo. Esto nos reafirma en nuestro miedo. Si somos impacientes, lo que veremos son aquellas cosas que nos frustran y ponen a prueba nuestra paciencia, confirmando y sustentando nuestra impaciencia. Si juzgamos, vamos a encontrar todas las razones que necesitemos para apoyar esos juicios. Si no estamos en paz con nosotros mismos, no nos será posible experimentar paz en nuestro mundo. Esto puede parecer obvio, pero vivimos en contra de la segunda ley de la percepción casi todo el tiempo. Lo que es más importante, si no nos gusta un reflejo, no tratamos de cambiarlo o de huir de él, pues sería inútil. El reflejo simplemente resurgirá en algún otro lugar. Lo que necesitamos hacer es alterar lo que produce ese reflejo. De igual modo, si no nos gusta nuestro mundo, puede ser un poco útil enfocarnos solamente en tratar de cambiarlo o escapar de él. Tan solo nos encontraremos de nuevo ante nosotros mismos. Por lo general, es mejor dirigirse hacia el interior y primero transformar lo que crea ese mundo. Cuando avanzamos en nuestra vida sin aplicar la segunda ley de la percepción, es un poco como ver
el espejo retrovisor de un carro, tratando de ver enfrente de nosotros. Mirando en el mundo no nos enteramos sobre el mundo, nos enteramos sobre nosotros. Conócete a ti mismo. Para cambiar nuestras circunstancias, primero debemos cambiar nuestra manera de pensar. Para ser millonaria, una persona primero debe dejar de pensar como alguien que gana un sueldo mínimo. Para dejar de victimizarse, una persona primero debe dejar de pensar como víctima. Si cambiamos nuestra mentalidad, nuestra situación cambiará, porque nuestra situación es el producto de nuestra mentalidad. Las personas en una relación disfuncional frecuentemente abandonan su relación y entran en una nueva, tan solo para encontrarse atrapadas en otra relación disfuncional. ¿Por qué pasa esto una y otra vez? Si tratamos de alterar el mundo sin alterarnos a nosotros mismos, simplemente tenemos una diferente expresión de quienes somos, tan solo otra variación de lo que estamos experimentando ahora mismo. La manera en que nos relacionamos con nuestro mundo, la manera en que lo creamos, no desaparece repentinamente. La llevamos con nosotros a cualquier lugar que vayamos. Es por esto que las lecciones regresan una y otra vez hasta que finalmente las aprendemos. La situación externa es simplemente un síntoma, un efecto. En la antigua Grecia, la gente viajaba de lugares remotos para visitar el oráculo de Delfos. Llevaban regalos con la esperanza de mejorar sus destinos. Al entrar, inscritas en la parte alta sobre la entrada del templo de Apolo, estaban las palabras Noti Seuton, lo que significa conócete a ti mismo. La mayoría de visitantes probablemente habría pasado a través de la puerta sin entender el verdadero significado de estas palabras, aunque en ellas yacía en realidad la respuesta a cualquier pregunta por la que habían viajado tantos cientos de kilómetros para resolver. El verdadero cambio en la vida no ocurre al alterar nuestras circunstancias externas, las cuales son simplemente un efecto. Ocurre al ver internamente y entender cómo hemos creado el mundo que habitamos ahora. Queremos que nuestro mundo perceptual sea excepcional, pero pocos se detienen a considerar si ellos son excepcionales. Un reflejo nunca va a superar su fuente. Similarmente, nuestro mundo perceptual no será mejor que quienes somos. La verdadera mejoría empieza internamente. Cambiemos el paisaje interno y remodelaremos el paisaje externo. La tercera ley de la percepción. Todo lo que experimentamos es creado en el ámbito del pensamiento. Las situaciones en sí mismas no son ni buenas ni malas. No nos hacen experimentar felicidad o aflicción. Más bien es la interpretación de las situaciones que nos conducen a experimentar estas cosas. Como explica el Bhagavata Purana, nada más que su propia confusión mental hace que el ser experimente felicidad o aflicción. De este modo, si podemos aprender a reformular el pensamiento, podemos empezar a alterar el mundo que percibimos. Cambiando nuestra percepción, podemos cambiar nuestro mundo. Esta es la tercera ley de la percepción. Los rishis de la India entendieron esta tercera ley y la hicieron la base de su sistema de práctica espiritual. El objetivo de tal práctica en la mayoría de las tradiciones de India es efectuar un cambio personal al escoger dónde ponemos nuestros pensamientos, con qué tipo de actitud y con qué calidad de deseo o intención. Fijando nuestro corazón y nuestra mente en algo digno, nos elevamos. Al fijarnos en algo indigno, nos degradamos. La conciencia tiene un gran poder organizador, pero tendemos a dirigir ese potencial creativo hacia afuera en el mundo. Lo utilizamos para diseñar un negocio o una carrera, pero tendemos a olvidar que esta creatividad, este poder organizador, puede también enfocarse hacia adentro. Cuando es dirigido internamente, nos otorga la habilidad de transformar nuestro mundo. Nos saca del cuadro que hemos creado para nosotros mismos y nos permite elegir más libremente en un mundo ampliado. Cuando nuestra percepción es enfocada hacia afuera, en el mundo de las consecuencias, es lo que podemos llamar percepción superficial. Con esta clase de percepción, nuestra habilidad para influir en lo que pasa en nuestras vidas es extremadamente limitada. Siempre estamos reaccionando. Todas nuestras acciones, incluso si son concebidas brillantemente, emergen del mismo patrón de pensamiento condicionado. Son simplemente diferentes variaciones de los mismos deseos y actitudes subyacentes. Cuando la percepción es dirigida hacia adentro, sin embargo, nos volvemos conscientes de un vasto mundo oculto de posibilidades debajo de la superficie de las experiencias de cada día. Esta percepción profunda nos permite entender cómo construimos nuestro mundo.
A través de la percepción introspectiva somos capaces de entender la arquitectura de nuestro universo perceptual. Sin la percepción introspectiva, permanecemos prisioneros de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia falta de sensibilidad. Lo que inicia en el ámbito del pensamiento termina muy pronto en el ámbito de la acción decidida. El momento más poderoso para controlar lo que se despliega de nuestras acciones es, en su inicio, cuando todavía son pensamientos nacientes. Cada uno de nosotros es capaz de ser consciente del funcionamiento de sus pensamientos, como observadores imparciales. Esto nos brinda el poder de alterar nuestros pensamientos y así crear nuestra propia realidad. Superior a la percepción del mundo es la percepción de la percepción. Desarrollando soberanía interna. Cuando los seres humanos pierden su habilidad perceptual, son bastante fáciles de manipular. Si prefieren no construir su universo perceptual, alguien más lo construirá por ellos. Por muchos años, los medios y la publicidad han llenado el enorme vacío. Vivimos bajo un continuo ataque de mensajes que provocan en nosotros una sucesión de deseos, miedos, esperanzas y prejuicios. Nos dictan quiénes pensamos que somos, lo que significa ser exitoso, lo que debemos adquirir y cómo pensamos que deberíamos sentirnos. Es una extraña ironía que mientras los seres humanos se han vuelto expertos en influenciar el mundo perceptual de otros para sus propios fines, a la vez tan solo conservan una leve influencia sobre su propia percepción. Tenemos poco control sobre nuestro propio miedo, ira, codicia, inquietud, aburrimiento y otras fuerzas incapacitantes que llenan regularmente nuestro mundo. ¿Qué efecto podemos posiblemente tener sobre otros seres humanos más que el de perturbar también sus mundos? Por eso, el primer paso para desarrollar potencia es aplicar nuestra energía creativa interiormente. Ahora mismo, la mayoría estamos atrapados en muchos hábitos inservibles de pensamientos y comportamientos, los cuales nos abruman y nos conducen al sufrimiento. Hemos adoptado la mayoría de estos hábitos sin pensar. En el siguiente capítulo analizaremos 6 de estos hábitos y cómo moldean el reino en el cual vivimos. Cuando reconocí la magnitud de tales hábitos arraigados en mi propia vida, comprendí cuán poca soberanía tengo en realidad. Siempre pensé que era libre y que tenía completo control de mi vida, pero llegué a darme cuenta de que esto era una ilusión. Mi vida está siendo moldeada por mis hábitos inconscientes, muchos de los cuales son altamente perjudiciales y debilitantes. Gobernar nuestras vidas significa elegir los hábitos con los que vivimos. Hemos concluido el segundo capítulo. Muchísimas gracias por tu atención. Acompáñame en el siguiente capítulo, el número 3. Diseños poco inteligentes. Que tengan un excelente día y nos vemos. Bye.